Hola, buenas tardes, buenos días. Acá estamos en una edición más de Coaching 360 en Luminaria Televisión. Hoy tenemos el placer de conversar con Roy Harley, uno de los sobrevivientes a la tragedia de los Andes, allá por octubre del 72. Un avión con un equipo de rugby uruguayo se estrelló en la cordillera de los Andes, que llevaba a más de 40 rugbyers jóvenes, tripulantes. Se estrelló en la cordillera y bueno, ellos quedaron, los sobrevivientes de esa tragedia quedaron ahí atrapados en el medio de la cordillera en pleno invierno, y después de 72 días pudieron vencer sus límites, ¿no? Y encontrar la fuerza para sobreponerse. Y bueno, Roy es uno de ellos, de los que sobrevivió, es ingeniero, y hoy lo hemos invitado para que nos comparta su experiencia, su vivencia. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de seguirnos en nuestras redes Luminaria Televisión. Mi nombre es Fer Aragón y vamos a invitarlo a Roy a que se conecte para charlar un ratito con él. Ahí está, creo que se está conectando. Ahí estás, Roy, ¿me escuchás? Sí, cómo no. ¿Cómo te va, Fer? ¿Cómo te va, Roy? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Mi nombre es Fer Aragón, estoy acá cerquita, cruzando el charco, como le dicen, acá en Argentina. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por regalarnos tu tiempo. Es un placer y un honor tenerte acá con nosotros. No, Fer, al revés, para mí es un honor poder compartir mi historia con todos ustedes. Tú sabes que yo me siento un afortunado de la vida por lo que me pasó, por lo que viví y porque estoy vivo para contarlo y compartirlo con todos ustedes. Así que muchas gracias a ustedes. No, al contrario, Roy. Bueno, estuve pensando hace días después que a partir de que aceptaste la invitación, pensando cómo encarar esto, ¿no? Cómo encarar esta charla, mil cosas para preguntarte, porque yo soy un convencido de que los seres humanos tenemos toda la teoría sabida y por saber, ¿no? Somos grandes teóricos de la vida y cómo sobreponernos y cómo superar distintas situaciones, dramas, tragedias. Pero en la teoría a la práctica es un salto, es un abismo, ¿no? La sabemos todas, pero seguimos jodidos, como digo yo. Entonces, empezar a preguntarte, habiendo pasado tanto tiempo de aquella tragedia, ¿qué recuerdos tenés sobre esa experiencia? Mirá, el año que viene se cumplen 50 años. Es Sí, increíble, hasta a mí me cuesta creer que ya pasaron 50 años y la sí, tal cantidad de años que cual. tengo, te puedes imaginar. Yo tenía 20 años cuando eso pasó. Era mi primer viaje en avión, era la primera vez que yo me Wow. subía a un avión. Eso hay que tenerlo en cuenta porque fíjate que yo con mis 20 años vivía en un Uruguay muy austero, mi padre la peleaba, éramos 6 hermanos, yo trabajaba, era cobrador de una revista de economía, estudiaba ingeniería y además tenía esa changuita para hacerme algún peso. Gracias a eso pude, mis otros hermanos que querían haber ido al viaje no juntaron el dinero y no pudieron ir, o sea Ajá. que yo me pude juntar. Todo eso, la ilusión, no, tú no sabes lo que era el 12 de octubre, jueves 12 de octubre a las 7 de la mañana salimos del aeropuerto de Carrasco, una mañana como la de hoy, de un sol divino, un cielo azul. Yo me sentía que tocaba el cielo con las manos, me sentía, no sabes la felicidad y la alegría que lleva. ¿Qué ¿Por edad qué te cuento tenías, todo eso? Roy? ¿Qué edad Tenía 20 tenías? años, 20 20 años, años, claro. 20 Primer años, viaje 20 en años. avión, a otro Primer viaje país, en con avión, me lo había amigos. bancado yo, me lo había pagado yo, con amigos, grupo de rugby. Era, Sí. era, era lo mejor que me podía estar pasando en la vida. Entonces, por eso te cuento eso, porque yo me acuerdo clarito, me acuerdo, yo te puedo relatar casi, te diría, el día a día de los 73 días. Yo estuve un día más que todos Wow. tuvieron 72 días, yo me quedé un día más, estaba muy contento, quería seguir. Este,
Es increíble cómo te quedan las sensaciones, te quedan los olores, te quedan las vivencias de lo que fue ese hecho de los 73 días en la montaña. Es increíble. Yo me acuerdo perfecto, me acuerdo hasta de olores. Yo tuve oportunidad hace unos años, fui a visitar un avión similar que tiene la Fuerza Aérea Uruguaya acá en Carrasco, y te juro que abrieron la puerta del avión, un avión que está cerrado, ya no se usa más, está en exhibición, y abrieron la Sí, puerta y sentí el mismo olor que sentíamos en el avión nuestro en la cordillera. tremendo, tremendo. Es, es- Sí, sí, se me pone la piel de, honestamente, se me pone la piel de gallina escucharte. A ver, ¿qué pensás que te llevó a superar eso, a sobrevivir eso? ¿No? Porque eso no es, no sé, no es ni suerte ni nada por el estilo. ¿Qué pensás? Va, no sé. no, mirá, Fer, aquí hay muchas cosas que jugaron. Jugó la juventud, jugó que teníamos 20 años. Ujú. Jugó la suerte porque estar sentado en el lugar que estaba sentado jugó un papel importantísimo en todo eso. Hubieron chicos que estaban sentados en la cola en la parte de atrás y esa gente desapareció. Hubieron Sí, otros que estaban sentados justo a la misma altura donde giraban las hélices. Las hélices al tocar, al impactar contra la montaña, se partieron y salieron como cuchillos que entraron y perforaron el avión y dañaron a muchos chicos. O sea, también jugó la suerte. Y bueno, y también jugó, para los que creemos en Dios y que creemos que hay alguien superior. Yo no te digo que nos rige nuestras vidas, pero sí que sabe cuándo es el momento de cada uno. ujú, También yo creo que nos dio una gran mano en un montón de momentos. Yo, por ejemplo, en el alud, nosotros a los 16 días del claro. accidente vino una avalancha y nos tapó de nieve con 3 metros de nieve. No, eso es, En el avión nosotros estábamos sentados, unos un poco más bajo y otros un poco más alto. El lugar bajo era más cómodo. Yo ese día estaba en lugar bajo, en lugar cómodo. sí, Y mi íntimo amigo, 5 minutos antes del avión, me pidió que le cambiara de lugar y yo le cambié de lugar. Que normalmente no lo hubiera cambiado, porque sabes que estamos todos muy jodidos. Y cuando te pedían claro, un favor, tú le decías, no, pero pará, estamos todos en la misma condición. Entonces nos ayudábamos y todo eso a la gente que estaba herida, a la gente que estaba lastimada. Pero los que estábamos bien, cada uno peleaba por la suya y hacía. sí, Y yo le cambié 5 minutos antes y vino la avalancha y a él lo tapó y yo quedé vivo. Cuando yo llegué a mi casa después de estar, yo estuve 15 días en tratamiento intensivo porque estaba muy mal, unas cosas y cuando entré en el ritmo de ya de Uruguay, de Montevideo, de los amigos y demás, lo que a mí me empezó a golpear fue eso: por qué habíamos sobrevivido los que sobrevivimos y por qué murieron los que murieron. Eso fue una cosa que me empezó a comer la cabeza. Y además, otra cosa que fue es llorar a los muertos. Cuando sí, nosotros estábamos en la montaña no teníamos tiempo ni podíamos darnos el lujo de llorar a nuestros amigos cuando se morían, claro. porque eso era energía que perdías y te venías abajo. Entonces, yo lo lloré después, cuando llegué a casa lloré a mis amigos, y además esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que bueno, hablé con mucha gente, hablé con amigos, hablé con curas, y al final tenés que ser, es decir, alguna razón tendrá y vamos a ir para adelante. No podés seguir cuestionándote toda la vida lo que te pasó y el por qué. Hay que seguir, la vida sigue. Soy una persona afortunada. Salí con 37 kilos, yo pesaba 37 kilos cuando salí. Cuando me Wow. caí estaba en 85 kilos, casi 50 kilos perdí en la montaña. Tuve bastante embromado, con problemas de caquexia, me faltaban los minerales esenciales, me vino Claro, una arritmia del corazón por falta de potasio, bueno, un montón de problemas, pero sí. salí y aquí estoy. Sí, quizás el por qué nunca tenga, esa pregunta quizás nunca tenga respuesta, pero Sí, seguramente a veces le encontramos la respuesta en el para qué. Y el para claro, qué quizás es es exactamente, esto de hoy. y a valorar la vida, disfrutar la vida, lo que haces, a no quejarte. Yo
yo hice después, ahora que me dedico a las charlas a las empresas y demás, una de las cosas que hice son los aprendizajes que me dejó la montaña, que después te Sí, los voy a leer uno a uno, te lo voy a ir claro. diciendo, y hay uno de esos es valorar la vida, valorar el momento que vivimos, las cosas para mí son importantísimas, a no quejarse, y bueno, aquí estoy compartiendo con ustedes. Totalmente. Ahí algunos que nos están mirando están haciendo algunas preguntas y Gonzalo Juan, que es un amigo mío peruano, está allá en Perú, es comandante de aviación y te pregunta qué fue lo que te motivó a soportar todo eso, o sea, o qué pensamientos tenías ahí, cómo jugaba la cabeza en todo esto, ¿no? En el día a día, en la repetición del día, no me quiero ni imaginar, pero ¿recordás cómo Sí. era ese momento? Sí, yo creo, yo soy ingeniero, no soy psicólogo, no soy estudioso de otras cosas, yo soy ingeniero, pero Sí, creo que un chico de 20 años sano quiere vivir y sí, hace todo lo posible para vivir. Y eso yo creo que es la condición humana. O sea, yo esto no digo que es un acto heroico que hizo Roy Carley y sus amigos. No, esto es un acto heroico de la humanidad. Y yo creo que el ser humano es así, ¿entendés? El ser humano, cuando tú lo pones en una posición complicada, lo pones contra una pared y le empezás a dar, él reacciona y sigue, cuanto más le das, más reacciona. Y yo creo que sí, eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros queríamos vivir, yo no me quería morir, yo no me quería de ninguna forma. Y soportamos el día a día, que 73 días es mucho tiempo, wow, por eso, porque queríamos volver. Yo pensaba mucho en la cordillera, pensaba en mi familia, que estaban llorando un hijo, un hermano muerto, y yo sí, estaba vivo. Entonces, mi preocupación, fíjate lo que yo me planteaba, mi preocupación era, quería decirles no lloren más. A mí me preocupaba el dolor de ellos, de mi wow, familia, no el sí, mío. Yo quería volver para decirles no lloren más, yo estoy vivo, ¿entendés? Por eso era mi meta tratar de comunicarme. Por ejemplo, yo les cuento, por allá por mediados de noviembre encontramos la cola del avión y yo como ingeniero que había arreglado una pequeña radio y nos había ayudado a escuchar noticias y demás, fui a pedido del grupo, porque yo sabía que no daba, yo en realidad no sabía nada, yo estaba en primero de facultad, pero bueno, me daba maña, fuimos a tratar de hacer funcionar la radio a la cola del avión, porque la batería estaba en la cola del avión. Yo sí. estuve 8 días viviendo en la cola del avión, pero cuando llego a la cola del Que avión con estaba la radio, con los separada, cables, estaba separada de separada, donde... estaba como a 3 kilómetros del avión, Wow, hacia abajo, estaba muy lejos. Yo wow, estuve viviendo en la cola del avión 8 días con Roberto Canesa, pelando y sí, viendo cables. Pero no, el cuento es cuando yo llego a la cola del avión, en la cola iban todos los equipajes, encontramos todas las valijas desperdigadas por ahí entre la nieve y estaba sí. mi valija enterita como yo la había hecho en mi casa. Y tú sabes que yo abrí la valija y enterré mi cabeza en la ropa. Y vieron ustedes que todas las casas tienen un olor particular. Yo sentía el olor de mi De tu casa, te casa. juro, y yo soñaba con mi casa y eso me transportaba, era hundir la cabeza en la ropa y Obvio. respirar, me transportaba a mi casa y yo pensaba, como conocía las rutinas de la casa, papá se debe haber ido, mamá debe estar haciendo esto, mis hermanos habrán ido al colegio, yo pensaba y trataba de transmitirles de estoy vivo, voy a volver. Y entonces eso es lo que escuchándote, no me cabe duda que esos afectos Sí, fueron de alguna manera tu sí, sostén en el sí. medio de la inmensidad, ¿no? ¿Y cuándo, cuándo se dieron cuenta o entraron en conciencia que nadie los iba a salvar? Porque, ¿cómo fueron esos Bueno, primeros días? ¿Viste? Yo me imagino, ¿no? Estar ahí y decir, bueno, ya nos van a venir a buscar y pasaban los días y nada. nada, terrible. Después del accidente, el accidente fue terrible, que además es lo que yo digo, la vida te cambia en un segundo. Pasás de la Es, alegría, de la risa,
todo como íbamos, que nos llevábamos el mundo por delante, éramos claro, jugadores de rugby, 20 años, nos comíamos el mundo claro. y de pronto, sin saber qué pasó, te encontrás parado en el medio de la nieve a casi 4.000 metros de altura, con 18 amigos desperdigados por la nieve muertos y con aquello que era un desastre, heridos, gente lastimada, gente que no sabes qué hacer, cómo reaccionar, y rápidamente entre esa estrés que vivíamos y la adrenalina se nos viene la noche, yo estaba como estoy ahora con una camisa así, nos metimos adentro del avión apretados entre los fierros retorcidos, entre los muertos, entre los heridos, todos tratar de Wow, cobijarnos del frío, era terrible el frío y vivimos esa noche que no dormimos, te puedes imaginar, que fue el infierno. Yo lo que siempre digo es, para los que creemos que existe algo que le llaman el infierno, yo esa noche viví el infierno en la montaña, fue terrible, los gritos, la oscuridad más terrible, el viento y la nieve que se colaban por todos los agujeros del avión, fue una cosa terrible. A la mañana siguiente salimos y empezamos a ver y entender qué nos había pasado, a ver quiénes eran los muertos, quiénes eran los que estaban vivos, quiénes eran los que estaban heridos y algo podíamos hacer por ellos. Aunque no sabíamos, no había médicos, no habíamos, eran todos chicos de 20 años, claro, tratando de ayudar, tratando de entender. Pasa un avión arriba nuestro que se mueve, alguien gritó, eso es una señal que nos vieron. Y ahí nos pusimos a esperar que nos ayuden, a esperar que nos vengan a rescatar, a esperar la ayuda de afuera. Como yo digo, esperando, estábamos más bien pasivos, ayudábamos a los heridos, tratamos de más o menos acomodar el avión, pero no mucho porque estábamos convencidos que en cualquier momento venía el rescate de afuera. Esa persona que había gritado nos vieron, esa es la señal que nos vieron. Entonces te sentás a esperar y más bien claro. estábamos pasivos. Y en esa espera pasa el primer día, el segundo día, íbamos rastreando por ahí lo que encontrábamos. Cada uno encontraba algo de comida, se lo comía, nadie guardaba porque en cualquier momento nos venían a rescatar. Claro. En esos días que iban pasando yo encuentro una pequeña radio, una radio transitores de aquella época, marca Spica, Sí, yo estudiaba con un chico, cuando estudiaba para entrar en facultad, con un chico que era un fanático de la música, tenía aquellos grabadores de aquella época, Akai, unos grabadores de cinta impresionantes, el tipo estaba todo el tiempo con los cables, y me había enseñado que esas radios a transitores, si tú la desarmás en la parte de atrás, tiene una cosa que se llama la ferrita, y ahí le enrollás un cable de cobre, y pones un fierro, armás algo tipo que puede pasar una antena, y con eso podés aumentar la ganancia de recepción de la radio. Y yo sí, tenía el tiempo, muchísimo tiempo, y hice eso, desarmé la radio, saqué los tornillitos, saqué del avión un cable largo, lo pelé, se lo enrosqué en la ferrita, hice todo el trabajo ese, y le pedí a uno que andaba por ahí, le digo, a ver, aguantame este fierro allá, y anda moviéndote, y se juntaba interferencias, ruidos, y de pronto empiezo a escuchar voces, y escucho radios, empiezo a recepcionar radios de Chile. Y ahí ajá, escuchábamos y se escuchaban con mucho ruido, mucha interferencia. Después fuimos aprendiendo que cuanto más temprano en la mañana las interferencias eran menores. Y entonces ujú, empezamos a salir más temprano a escuchar todos los noticieros de Chile hablaban del avión uruguayo caído en la montaña. Y era increíble escuchar que hablaban de nosotros, ¿entendés? Nosotros perdidos en la montaña y sentíamos radios que hablaban de nosotros. Y un día, increíblemente, empezamos a escuchar radios uruguayas. Esto que wow, yo te cuento, los es un técnicos milagro. es una cosa que es imposible, pero bueno, los Ah, rebotes de las ondas en la estratosfera, llamale lo que sea, no, no, qué empezamos loco. a escuchar. Escuchamos un noticiero que es muy conocido acá en Uruguay que se llama El Espectador, que hablaba, a la primera hora de la mañana salía El Espectador y hablaba del avión uruguayo y que se estaba organizando búsquedas y que familiares iban a Chile y demás, y escuchamos muy, muy atentos todos los días, hasta que a los 10 días del accidente salimos muy temprano, una mañana muy fría de mucho viento, y mientras iba moviendo, yo le decía, a ver, movete, movete, ahí quédate quieto, y el que estaba con la antena se quedaba quieto, parado en el medio de la nieve, y ahí escucho una frase de ese radio El Espectador que decía, hoy 13 de octubre se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo caído en la cordillera. Imagínate para nosotros estar ahí donde estábamos, en la situación que estábamos, escuchamos esa noticia, que el Uruguay, que nuestro país, que nuestra familia,
nos daban por muertos, nos daban por perdidos, que se suspendía toda la búsqueda, ¿no? Fue algo terrible, fue como un marronazo en la cabeza, nos tiramos en la nieve, lloramos, gritamos, pataleamos, nos quejamos, y todo el grupo se quejaba y era un lamento solo, y de pronto entre toda esa queja, entre todo ese griterío, entre todo ese llanto, se escuchó una voz que alguien dijo, y bueno, y no nos importa que no nos busquen más, porque de acá vamos a salir por nosotros y le vamos a demostrar al mundo quiénes somos. Y eso, Fer, tú no sabes lo importante que fue eso, porque fue un cambio de actitud. Hasta ese momento nosotros estamos esperando que alguien nos venga a salvar, esperando que otros nos ayude. Y a partir de ese momento fue todos haciendo algo, nos organizamos, fue un equipo trabajando con un objetivo bien claro, salir de ahí. Todos tenían trabajo, el que estaba lastimado, el que tenía una pierna lastimada, hacía agua, derretía, el que podía se movía en esto, limpiamos el avión, nos organizamos. Fue un cambio, un quiebre en el comportamiento de ese equipo a partir de esa noticia. Entonces yo siempre digo que hay mucha gente que en la vida está esperando que otro lo Sí, ayude y no hace nada. Entonces el mensaje es, señores, depende de ti, no depende de la ayuda. No esperes la ayuda de afuera, ¿entendés? Y yo creo que es muy importante eso. No sé cómo hubiese sido la historia si no hubiésemos tenido esa radio, ¿entendés? ¿Hasta cuándo hubiésemos esperado? ¿Hasta cuándo hubiésemos tomado nosotros la iniciativa? claro, claro. Entonces, por ¿Cómo suerte, Sí, sí, se- perdón, seguí, seguí, seguí. por suerte tuvimos esa noticia, la escuchamos y ahí Claro. dijimos, se acabó. Ahora está en nosotros, ahora depende de nosotros y vamos a organizarnos. Y ahí, bueno, nos organizamos, hicimos excursiones para ver dónde estábamos, salieron a caminar, algunos encontraron la cola con la batería, todo lo que fue sucediendo a partir de esa noticia de enterarnos que no nos buscaban más. ¿Cómo la peor noticia, mirándolo en retrospectiva, se Sí, volvió sí, la mejor noticia? sí, Pero sí. ¿sabes qué? Yo siento en todos estos años que es como condición humana esperar que alguien externo, alguien nos venga con una palabra, con un libro, con una bendición, con lo que sea, y nos salve, ¿no? De alguna manera. Y Sí, entender que el camino de cada uno depende de cada uno, obviamente, que está el en ti. contexto te puede apoyar y jugar un poco a favor, a veces viento a favor o viento en contra, pero cómo tener que llegar al extremo que ustedes llegaron, que vos llegaste, ¿no? Para Mm. empezar a moverse. Pero además eso, claro, eso nos cambió y además nos dio hasta fuerza porque nos sentíamos dueños de nuestro destino. Nosotros éramos los que marcábamos la cancha, ahora ya no era de afuera. Y yo hablo mucho, ya te digo, en las charlas mías a esa gente que está esperando, que se queja, que llora, que me va mal, qué puedo hacer. Flaco, está en vos. No esperes que alguien te va a salvar. No esperes que que te vas a sacar la lotería y te vas a sacar un premio. No esperes que te van a dar un aumento de sueldo o un cambio en el puesto de tu trabajo, si no es por vos. Sos vos el que podés cambiar tu destino. ¿Entendés? Es muy importante, ojo, es algo muy importante en la vida, hay que pararse en la vida y mirarlo Sí, de ese sentido. Este, por supuesto que tenés que tener suerte, por supuesto que tenés que tener las oportunidades, pero todas esas cosas las generás tú. Y eso es lo moviéndote. que es el aprendizaje que yo siempre digo y que nos quedó. Y la peleamos y por supuesto que había días que nos veníamos abajo porque veíamos, no nos puede estar pasando, todo nos salía mal. Era, fue una lucha permanente contra el no, se cae el avión, escuchamos la noticia que no nos buscan más, después tuvimos que tomar La la luz. noticia, la decisión, tuvimos que tomar la decisión de usar el cuerpo de nuestros amigos como fuente de energía porque nos empezamos a morir. Fer, yo te cuento un detalle, yo cuando pasaban los días y esperábamos a que nos rescataran y que no teníamos que comer, cuando yo hacía pipí en la nieve quedaba todo manchado como fluorescente, como Fanta, un color naranja fluorescente. Cuando yo llegué, fui rescatado y llegué a Montevideo, el médico que me trataba me decía que eso era un síntoma que tu organismo se está comiendo tu masa muscular. Nosotros nos estábamos digiriendo a nosotros mismos, nos veníamos consumiendo y nos moríamos.
Y tuvimos que tomar esa decisión porque nos damos cuenta que nos moríamos y esa decisión también fue un paso muy importante en la historia, fue la puerta hacia la vida, cuando dijimos, estábamos a 4.000 metros de altura en un glaciar de hielos eternos, lo único que había era hielo y roca. Intentamos comer los zapatos como hacían los conquistadores que venían a estas regiones, la suela de los zapatos, los cueros que había, y te juro que es imponente, capaz que en aquella época los cueros eran distintos, no podés. Pretendimos comer cigarrillos, había muchos cigarrillos, porque uno de los chicos que viajaba trabajaba en una tabacalera muy importante de acá del Uruguay, que decía que el tabaco le mezclaban zanahoria y remolacha para darle gusto, hicimos unos té y eso, que no se los recomiendo. Comíamos pasta de diente, pero nos estábamos muriendo. Y entonces llegó un día que tuvimos que tomar esa decisión porque era lo único que teníamos para alimentar nuestros cuerpos y así lo hicimos. Hicimos un pacto de honor entre todo el equipo, donde dijimos que si alguno de nosotros se moría, nuestro cuerpo estaba a disposición del grupo. Y, y bueno, y le pedimos a los chicos que estudiaban medicina que se ocuparan de la tarea, que le puedo asegurar que no fue fácil de cortar y repartir la carne para todos los que estaban en el grupo, en el equipo. Difícil seguir. Sí, pero bueno, este, así, y eso fue el día a día. Y otro tema, por ejemplo, que a mí me queda es los grandes problemas en la vida los solucionás paso a paso. Y nosotros en la cordillera salimos paso a paso. Nosotros no pensábamos 3 días para adelante. Nosotros pensamos el día a día. Nosotros peleábamos ese día y al día siguiente era otro día. Y cada día nos traía además algo distinto. Nos traía la avalancha, nos traía una cruz. Un día hicimos una cruz habíamos leído en los manuales del avión de supervivencia que decía que si tú en la nieve haces una zanja de más o menos 25 o 30 centímetros de ancho por 40 de profundidad, vistos desde el cielo, la sombra que proyecta se ve una raya negra. Hicimos una cruz muy grande, caminando, pisando la nieve, haciendo un tajo en la nieve, y un día escuchamos en la radio de que los aviones habían visto una cruz y que pensaban que podía ser la de nuestro avión y que iban aviones al lugar para ver qué era. Nosotros dijimos, es la cruz nuestra, nos vieron, y después escuchamos que era una cruz que hay cerca de Mendoza, hecha con conos de cemento que se usan para fotografiarlos de arriba y saber qué cantidad de nieve hay y cuánta nieve disponen de agua en el deshielo. Ah, O sea que era permanente, permanente no se nos daba, y encontramos la cola del avión y dijimos con esto vamos a hacer funcionar la radio y la radio no funcionó. O sea, era como nos pegaba el día a día, los hechos, todo nos salía mal, pero y seguían para seguíamos para adelante. adelante porque no nos íbamos a quedar en la cordillera, no nos Y, queríamos y quedar yo, en la cordillera. yo recuerdo, yo era chico, pero Mm. recuerdo perfectamente el día que los encontraron. Son esos días, viste, que como el 11 de septiembre de 2001, esos días, viste, que decís, pum, viste, ¿dónde estaba yo? Yo estaba con mis viejos yendo a la costa acá en Argentina, en el Falcon verde de mi papá, en la ruta, con su radio, él siempre nos ponía la radio, la M, escuchaba una radio de acá, y pasaron como el informativo, urgente, urgente, encontraron a los chicos uruguayos, que fue como, viste, la gente, como mi viejo se miraba, no entendían nada, como que si hace 2 meses y medio lo dieron por muerto, ¿no? Estos tipos que, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue el momento que sentiste que te ibas a ir de ahí? ¿Cómo fue ese momento? Perdón, Fer, te corrijo, no nos encontraron, nosotros los encontramos a ellos. Bueno, bueno, después sí Que la no es historia era menor, otra. No, que no es nada que ver. menor. No, no, disculpame, nada Nosotros que ver, claro. La historia encontramos a la contaba que gente aparecieron, pero sí, con lo que total. hicieron los expedicionarios, que llegado el momento después de que vimos que la radio no funcionaba y demás, y decidimos, si además cuando llegamos a nosotros después de estar los 8 días en la cola, se habían muerto 2 chicos más, de desesperación, de frío, de hambre, y decidimos de acá hay que salir porque no nos queda solución y hay que hacer la única cosa
austera que teníamos en la vida, que era que si caminabas para el oeste estaba Chile. ¿Por qué sí, para Chile? Porque si tú mirabas los mapas, primero Chile es angosto, Chile el mapa que teníamos estaba pintado de verde y Argentina en la parte de ahí, la Pampa, era marrón, entonces yo que sé, el verde te lleva más que el marrón. Y como que era más cerca, el piloto había muerto diciendo pasamos Curicó, Curicó estaba en la precordillera chilena, entonces todo eso nos hacía ir para Chile. Ojo, que en realidad nosotros estábamos en Argentina. El claro, piloto se equivocó, nosotros estábamos en sí, Argentina. Y estos tres locos, Parrado, Canesa y Vicentín, cruzaron la cordillera caminando. O sea, lo que sí, hicieron estos locos es imponente. Vicentín tuvo que volver porque se dieron cuenta que lo que iban a hacer era mucho más grande de lo que habían pensado, entonces le dejó las víveres, le dejó la mejor ropa, le dejó el zapato y él volvió al avión, volvió con ese mensaje. Llegamos allá arriba y vimos que es montaña más montaña. Nosotros siempre hablábamos que cuando llegaran a subir esa montaña, que estuvieron 3 días trepando esa montaña, que cuando llegaran allá arriba iban a ver los verdes valles chilenos y en realidad cuando llegaron vieron un macizo de montañas y montañas, por lo cual mandaron a Vicentín abajo con esa noticia de que ellos, Parrado y Canesa, iban a caminar hasta morir. Ese fue el sí, mensaje que trajo Vicentín, sí, que iban, entonces yo lo que también digo, eso es actitud, fíjate que ellos tenían 20 años, Parrado tenía un año más, ya hacía 60 días que estábamos viviendo en la montaña y deciden encarar, porque además era literal, caminar hasta morir, estaban sí, caminando a la muerte, los locos salen a lo desconocido, con sus viejos zapatos de rugby de cuero, con sus medias de algodón, con los vaqueros, jeans, no tenían los equipos de hoy en día de alta montaña, dry fit y tecnologías nada, últimas. nada, Y bueno, salen caminando. Y nosotros, ni bien los vimos desaparecer en la montaña después de los 3 días, empezamos de vuelta a escuchar la radio. sí, Todos los días prendíamos la radio nuestra hablaba de noticias comunes, no hablaba del avión, ya nos hablaba más del avión, hasta que el 20 de diciembre prendimos la radio muy temprano y entre las noticias que iban pasando escuchamos algo que decía, aparecieron 2 personas que dicen ser sobrevivientes del avión uruguayo. Y ahí se nos fue la recepción, se fue, vino un ruido, no pudimos escuchar. Y nos quedamos con eso nomás. No quisimos festejar, no quisimos ilusionarnos porque ya habíamos ilusionado muchas veces con otras cosas y nos había ido mal. Entonces nos quedamos, ¿serán estos locos que aparecieron? Hacía 10 días ya que habían salido, era mucho tiempo, muchos pensábamos que la habían quedado en la montaña, ¿serán estos locos? Y a la mañana siguiente salimos más temprano todavía a escuchar la radio y escuchamos, es lo que yo siempre digo, escuchamos 2 palabras, que para nosotros esas 2 palabras significaban la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Saben cuáles eran esas 2 palabras? Eran los nombres de Parrado y Canesa. Al escuchar en la ah, radio los nombres de Parrado y Canesa nos confirmaban que sí, que eran ellos y que sí que habían llegado. Y bueno, la radio seguía diciendo que ya se estaban organizando las búsquedas para ir en el rescate de las 14 personas que quedaban en el avión. Y ahí, bueno, la alegría fue impresionante, pero también vuelve un poco lo mismo. Nos sentamos a esperar, habíamos guardado una caja de habanos para el día que nos rescataran, guau, fumarnos habanos, sacamos los habanos, prendimos los habanos y nos sentamos contra el fuselaje al solcito a esperar la llegada del rescate, mirando el sosneado a lo lejos, el volcán sosneado que se veía soñado, tremendo y empezamos a esperar y empiezan a pasar las horas y pasan las horas y no llegaban los helicópteros y ya nadie quería hablar porque era como, nadie quería decir la palabra, será verdad que vienen y esperamos callados y fumamos hasta que en un momento, a eso a las 12 del día, fue impresionante que vinieron además por el lado argentino, porque los helicópteros no pudieron pasar directo, tuvieron que buscar un paso un poco más bajo y se metieron en esa especie de anfiteatro que estaban haciendo 2 helicópteros con el ruido más tremendo de las aspas volar y era una cosa que era la alegría, la sensación,
Bueno, y yo no llegué, aterriza un helicóptero, yo quise ir al helicóptero, Adolfo me ayuda, me lleva arrastrando, vamos Roy, que hay un helicóptero que para ahí, los helicópteros, la pendiente era tan grande que apoyaba un patín y el otro lo dejaba en el aire, Ah, pero las aspas pasaban cerca de la cerca, montaña de la claro. nieve, parecían que iban a tocar y que explotaba todo, y bueno, tratamos de ir a ese helicóptero y de repente se fue ese, allá me dice, allá hay otro helicóptero que aterrizó el otro, y fuimos al otro, y cuando estábamos llegando, se va, y en un Ay, Dios. momento vuelve el silencio, todo lo mismo, y se fueron los helicópteros. Ahí pero bueno, empezamos a mirar y aparecen tres caras raras, tres caras nuevas, que los tipos dejaron a tres socorristas, dejaron a un militar y a dos Ah, del socorro andino, y ahí la alegría, nos abrazamos y empiezan a contar. Ellos nos miraban con mucho miedo, no nos miraban por el olor que teníamos, la mugre que había, y además todo lo que había en el entorno del avión. Nosotros no éramos muy prolijos en el manejo de los cuerpos y demás. Este, y, y ahí tratan de comunicarse con la radio hasta que uno de ellos dice, bueno, ya a esta hora no se puede volar arriba de la montaña, por lo cual vamos a tener que esperar hasta mañana que nos vengan a rescatar. Y de pronto empiezan a armar una carpa al costado del avión y le decimos, ¿qué están haciendo? ¿No? Como vamos a tener que pasar la noche, vamos a armar una carpa para dormir. ¿No? Y dice, ¿cómo van a dormir en la carpa? Ustedes vengan a dormir a nuestra casa, nosotros los invitamos a dormir en nuestra casa. Y los tipos nos miraban y decían, no, no, nosotros vamos a la carpa. Nos tenían miedo, tipo miraban a estos locos y decían, si nos claro, como dormimos, siempre. andás a ver qué pasa de noche, no querían dormir con nosotros. Finalmente uno de ellos accedió, Sergio Lucero accedió a entrar y a quedarse y bueno, tenían comida para 3 personas una semana, comimos en la noche, desapareció todo, no quedó nada. Ya me imagino. Y al otro día los fueron a buscar y los Y al otro llevaron. día ¿Cómo fue el salimos regreso a temprano, casa? no, nos vinieron a buscar, salimos, el helicóptero, realmente el viaje del avión era terrible porque los helicópteros volaban al límite de la capacidad de vuelo de los helicópteros y aterrizaron en un punto que eran los maitenes. Los helicópteros iban con el combustible justo porque no querían llevar peso muerto porque estaban Claro. volando en el límite. Entonces ahí ni bien pararon, le arrimaron unos tambores de combustible y con bombas de mano cargaron el avión, los helicópteros de Claro. vuelta y volamos hasta San Fernando. Y ahí nos encontramos, yo me encuentro con mi padre y mi hermano y mi madre, los tres, que hay una foto muy linda mía con mi madre abrazado. Qué bueno, y ahí no hay palabras para explicar lo que No, sentís en ese momento, de alegría, de decir, me salvé, le zafé a la muerte, esta vez no es sí, la mía. Este, y la sensación que sentí, yo siempre digo, es, es como perdonar. Yo sentía quería abrazar a todos los que yo en algún momento había tenido una discusión, había tenido bronca, me había peleado. Es como perdonar a todo el mundo, abrazar a mm, todo el mundo, que es darle, darle las gracias y principalmente a la gente que tú no habías querido, ¿entendés? Son sensaciones muy, muy raras que sentís de agradecimiento a estar vivo, porque era sí, eso, claro. estábamos vivos después de toda aquellos 73 días impresionantes. ¿Y cómo fue la vuelta alguna vez volviste a la normalidad? No me imagino, pero ¿cómo fue la vuelta al mundo, ¿no? A tu mundo. Sí, yo estuve 15 días en Cómo te tratamiento insertás, claro, cómo te insertás sí, de nuevo, ¿no? En la sociedad después de sí. semejante experiencia? Yo llegado a Chile estaba muy mal y bueno, me vino una diarrea muy grande y me vino una caquexia, que es cuando no tenía capacidad de digerir alimentos. Yo había perdido hasta los jugos gástricos y Claro, mi organismo no podía procesar alimentos, por lo cual todo lo que comía salía como entraba. Empezaron a dar potasio y demás, estaba mal. Y bueno, yo creo que por la juventud que tenía, un día, tic, fue como cambiar una llave y ahí sí empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar, hasta que me dijeron sí se puede ir a Uruguay. O sea, yo llegué 15 días después que el grupo entero se vino enseguida, el grupo a los 3 4 días ya se vino a Montevideo, yo llegué después de 15 días. Y esa es otra de las características, Fer, que tiene el ser humano y más cuando sos joven, es capacidad de adaptación. Así como nosotros en la cordillera rápidamente nos adaptamos a ese mundo donde vivíamos, al volver a Montevideo
muy rápidamente te adaptás a la vida, por eso vivís en la vida, porque fíjate que te adaptás, nos adaptamos en la montaña y nos adaptamos cuando volvimos a la vida normal. Yo en el mes de abril ya estaba yendo a facultad, había empezado de vuelta mi vida en facultad, empecé a estudiar, a seguir los estudios, empecé a jugar al rugby de vuelta, era increíble. Ya, fíjate que yo llegué el 15 de enero, estaba en Montevideo y fin de marzo, primeros días de abril, ya estaba haciendo mi vida normal, estudiando, jugando al rugby y haciendo la vida normal. Ah, Este, y bueno, disfrutando el sol, disfrutando los amigos, ahí es cuando caes en la realidad de los que se murieron, ahí lloré realmente a mis amigos, ahí pero bueno, me sentía, me sentía muy en deuda con la familia de los que murieron, porque éramos todos muy conocidos, yo iba mucho a visitarlos a la casa de los padres de los chicos que murieron. Me acuerdo que mi íntimo amigo, ese que me cambió de lugar sí. 5 minutos antes de la luz, yo iba todos los días a la casa y un día la madre de él me dijo, Roy, no vengas más, porque cada vez que te veo a ti a mí me duele porque yo pienso por qué vino Roy y por qué no vino mi hijo, ¿entendés? Entonces, me lo dijo en una buena, pero me dijo con un dolor terrible la pobre madre de Diego, pero en la vida, uno sigue para adelante, no te podés sentar a quejarte al revés. Somos agradecidos, la vida nos dio muchísimos, yo me siento un afortunado por vivir toda esa historia que vivimos y poder estar vivo para contarla, por ejemplo, para compartirla hoy con ustedes. Claro. Y, y Y, bueno, y esto agradecido. de, sí, y esto de, de salir a morir caminando, ¿no? Eso para mí es, No, ¿viste? no, no, es terrible, La- es terrible. pero que creo que es entender que quizás todo pase por ahí, ¿viste? Porque todos algún Mm, día nos va a llegar sí, nuestro momento, bueno, y que el día ese que te encuentren para pasar a otro plano, morir, o lo que sea como digan, que te encuentre caminando, ¿no? que Morir te cuenten yendo por peleando. tus, claro, morir bailando, yendo por tus sueños, riendo, Sí, no sí, sí, sí. sé, de gira de rugby o con la familia o haciendo lo que amás, de eso se Mm, trata, ¿no? De morir caminando, de morir caminando. ¿Y es verdad. Roy, qué le dirías a alguien que ha vivido una experiencia traumática, ¿no? Hay gente que yo tuve también el privilegio de entrenarme y entrenar y a gente que ha vivido experiencias y pérdidas y tragedias muy difíciles de superar, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que la pasó mal o que la está pasando mal? No sé, algo de lo que vos aprendiste de esto para soportar o superar cualquier obstáculo de la vida o esas cosas que Sí. la vida te manda y no te mereces, porque en realidad nadie se merece eso, pero bueno, así es la vida. Sí, yo creo que hay mucha gente que tiene sus cordilleras que hasta a veces son peores que las nuestras y que la viven en silencio, las viven en el anonimato. Nosotros salimos de la cordillera y el mundo nos recibió como héroes, todo el mundo nos aceptó y nos dio un cariño brutal, sentimos el cariño de la gente de nuestro país y de toda la gente del mundo, y fuimos reconocidos por todo el mundo, y eso también, eso es lindo, el que te digan que sos famoso, es algo lindo, yo qué sé, yo me he encontrado haciendo un trámite, viajando, hay gente que se entera quién soy, y la gente te da un cariño, te abraza, o sea, es algo muy, muy lindo. O sea, nosotros después de vivir esos 73 días y de haber pasado todo lo que pasamos, tuvimos un premio grande que fue el ser famosos. Pero hay mucha gente que vive sus cordilleras terribles, enfermedades, problemas con un hijo, la droga, hay miles de cosas que pasan y que Sí. son para toda la vida y pasan en el tiempo. Yo tengo un amigo que tuvo un accidente, que tiene una hija que quedó hecha una planta y él sabe que se va a morir y su hija está ahí, ¿entendés? Entonces, esas cordilleras son terribles, como dice Carlitos Páez, no existe el dolorímetro para comparar qué es No. peor si lo nuestro, pero hay cosas que son terribles. Entonces, yo trato de dar el mensaje que
que la vida hay que pelearle y hay que darle para adelante porque la vida se recompone y se logra salir de esto. Yo cuando cierro mis charlas, las cierro con una foto de todo el grupo de los 16 sobrevivientes a los 30 años del accidente. Y estamos los 16 sobrevivientes y abajo están nuestras esposas y están nuestros hijos. Y es increíble la cantidad de gente que somos. Entonces, yo siempre les digo que eso es la mejor forma de esos 16 flacos muertos de hambre, mugrientos, barbudos. Ahora hay esto. O sea, que se puede recomponer, que hay que tener fe y esperanza, que la vida se puede recomponer, que se puede salir adelante, ¿entendés? Entonces ese es mi mensaje, decirle a todos aquellos que tienen problemas, problemas difíciles, problemas duros, que tengan fe y que tengan esperanza, que la vida se recompone y se puede salir. Este, y bueno, hay cosas muy difíciles, pero bueno, yo creo que hay que mantener esa fuerza porque el soñar con salir es el que te ayuda también a salir. Total. Nosotros soñábamos, nosotros hablamos de comida, nosotros soñábamos qué íbamos a ir a comer y a dónde cuando saliéramos de la cordillera, ¿entendés? Yo creo que el soñar los sueños son los que te llevan al final a Total, salir de eso. totalmente, Así que bueno, totalmente. eso es un Y poco, gracias, Roy, gracias no, no. por tu tiempo. Cuando empezamos la charla, creí entender que querías como leer algo que tenías No, no, o... yo quería contarle, yo siempre hablo, bueno, de los aprendizajes que me dejó la historia, entonces, bueno, valorar el momento que vivimos, que ya lo hablamos, que era. Después de Sí, trabajar con pasión hace que la gente te respete. Yo digo cómo los chicos que le decíamos los doctores o los inventores o al ingeniero que me decía, nosotros trabajábamos y cuando pedíamos ayuda, todos venían y nos ayudaban, y nadie se quejaban. Cuando yo salía con la radio temprano y decía, che, agarra la antena y quédate ahí parada, no venía, y uno me decía, no, antes que vaya otro, yo no voy. Y porque nosotros el trabajo que hacíamos nosotros le metíamos pasión y eso el resto del grupo nos respetaba. Yo después viendo los trabajos que tuve, yo trabajé en grandes empresas internacionales y demás, y yo me daba cuenta que la gente que hace su trabajo con pasión y le pone toda su fuerza es respetado por el grupo. Entonces yo siempre digo, trabajar con pasión hace que la gente te respete. No esperar la total. ayuda de afuera, otro tema que le decía, que ya lo Claro, sí, hablamos, sí, valorar las pequeñas, grandes cosas que le dan sentido a la vida. Uno no valora todo lo que tenemos en la vida. Yo les cuento una de las cosas, nosotros tuvimos muchísima sed allá arriba en la montaña. Para los que saben, cuando tú a medida que vas subiendo a más alto, perdés más agua por la respiración y nosotros perdíamos muchísima agua a 4.000 metros de altura y teníamos muy poca agua porque lo poco que derretíamos durante el día se nos congelaba en la noche y teníamos que volver a derretirlo. O Ah, sea, pasábamos con mucha sed, comer nieve no es lo mismo que tomar agua. Y entonces yo soñaba con una canilla. Y yo te pregunto, Fer, vos en tu casa tenés una canilla. ¿Y nunca te pusiste a pensar qué afortunado que soy porque tengo una canilla en mi casa que a cualquier hora de la noche hago así y sale un chorro de agua fría, ¿entendés? sí, Entonces, valoremos esas cosas que las tenemos tan naturalizadas que no nos damos cuenta lo afortunado que somos. Tener una canilla, tener una cama seca, tener gente amiga que te quiere, tener comida en el refrigerador y poder comer cuando querés. Esas son las cosas que no las valoramos. Yo digo, valoremos y démonos cuenta que somos afortunados. Después, otra cosa que yo siempre digo, no subestimar a las personas ni a nosotros mismos. Yo cuento que cuando nosotros paramos en Mendoza, que el avión tuvo que parar porque no podía cruzar, si a mí alguien hubiese traído una lista de pasajeros y me hubiese dicho, mira Roy, este avión mañana se va a caer, se van a morir 18 en el accidente y después van a pasar 72 días y después de 72 días van a salir 16 personas. Acá está la lista, márcame 16 nombres. ¿Sabes una cosa, Fer? Yo le erraba en todos no, porque yo a mí me ponía, pero le erraba porque uno tiende a decir, no, este con esta cara, y en el trabajo pasa lo mismo, sí, subestimamos a la gente, a los que tenemos nuestros sí, compañeros, entonces no subestimemos, porque no sabemos de lo que somos capaces y la fuerza que tenemos. Lo totalmente. otro que también es no quejarnos, actuar. Viste que hay gente que vive en la vida quejándose, que a Quejosa, mí me pasa todo, quejosa. yo tengo mala suerte, Sí, soy una fortuna. A mí siempre me van a, yo sí, voy a quedar último en la lista.
siempre con no quejar, una loco, novela, la vida es flaco, una no te novela. quejes más. Quejándote no ganas nada. Si no te gusta, cambiarlo. Y si no puedes cambiarlo, seguí para adelante. Pero no te quejes más. Este, este, Otra cosa es dar, entregar y ser solidario. Eso es lo que hicimos Sí, nosotros, entregar y ser solidarios. Mantener la esperanza, soñar, lo que yo te decía, soñar. Nosotros soñamos qué íbamos a comer, qué íbamos a hacer, a dónde íbamos a ir. Eran sueños, era, era el gancho que nos mantenía vivos. Y las últimas cosas que les quiero dejar como aprendizaje es agradecer. El ser humano, nosotros todos naturalmente tendemos a agradecer poco y yo creo que sí, tenemos que agradecer más a la gente, a la vida, a todo. Tenemos que decir más gracias porque cuanto más veces decís gracias, más te vuelve. Yo estoy convencido que más te vuelve y yo los invito a todos a decir gracias, muchas gracias cuando tenés algo, cuando ves a alguien te ayuda en algo, muchas gracias. Hay que agradecer a la vida porque el totalmente. estar vivo, la vida es muy linda y merece vivirse a fondo. Totalmente. Todos tenemos muchísimas bendiciones para agradecer día a día y la charla de hoy, para mí y para todos los que están escuchando, no me cabe duda que es la gran bendición de hoy. Escucharte, escuchar a alguien que la vivió, no que se la Sí. sabe. Escuchar a alguien que estuvo en la cancha en el peor momento que había que estar en la cancha y no en la tribuna quejándose y mirando Sí, cómo juegan sí. otros. Así que Roy, de mi parte Gracias, y de Fer. todo, no, al contrario, Bueno, muchísimas gracias a vos. Espero, estamos. espero que nos podamos encontrar en otra ocasión, en otro momento. Sí, cómo Y, no. y, Sí, cómo no. y bendiciones y gracias, 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 gracias por tu testimonio porque hoy en día nos hace falta estos infladores, ¿no? De motivación y Sí, salir sí. a comerse la cancha como se merece vivir la vida. Así que muchísimas gracias, Roy. Te dejamos libre y nos Estamos vemos en la contacto. próxima. Muchísimas gracias. Abrazo a todos, saludos, gracias a todos. Chau, chau, chau. Muchísimas gracias. Chao a todos. Acuérdense, vamos a dejar esto posteado en nuestro Instagram, en Luminaria Televisión, y si no también en el canal de YouTube. Suscríbanse, ahí nos ven. Mi nombre es Fer Aragón. Me encuentran en mis redes, Fer Aragón Oficial. Ahí estamos. Gracias por estar, gracias por escucharnos y nos vemos en el camino. Chao, chao.